Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia. Estamos en medio del libro del Génesis, más bien finalizando el libro del Génesis con el ciclo de José, ¿no? Que hemos analizado durante varias semanas con el fin de descubrir uno de los grandes temas del libro del Génesis, que es la fraternidad, que es la reconciliación, ¿no? Decíamos que el ciclo de José sirve precisamente a los autores para hacerles ver, ¿no? Para hacerles comprender cómo es necesario vivir en fraternidad. Si bien decíamos que en el ciclo de Jacob, ¿no? Cuando se reconcilia con su hermano Esaú, no nos dicen cuál fue el proceso de reconciliación. El ciclo de José nos ha ayudado a descubrir ese proceso y por eso hemos ampliado mucho este ciclo para ir analizando las principales notas de esta reconciliación, ¿no? Y bueno, la vez pasada pues terminamos justamente con ese proceso, ¿no? Cuando José finalmente se da a conocer, finalmente se dice que quiere vivir reconciliado, ¿no? Que quiere estar con ellos bien, y los manda de regreso a su casa para que traigan a su padre, ¿no? Porque él quiere ver a su papá, ¿no? Y ahí nos quedábamos la semana pasada, ¿no? Entonces dice el libro del Génesis, ¿verdad? Subieron pues de Egipto, llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, y le anunciaron: todavía vive José, y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho. Vio las carretas que José había enviado para transportarle y revivió el espíritu de su padre Jacob. Dijo Israel: eso me basta. Todavía vive mi hijo José, iré y le veré antes de morir. Entonces podemos ver cómo llegan los hijos a contarle lo más importante, ¿no? Que vive José. O sea, si lo vemos desde el punto de vista narrativo y dramático, ¿no? Evidentemente Jacob estaba todos los días esperando que regresaran sus hijos, sobre todo que regresara Benjamín, ¿no? Que era su hijo querido, ¿no? Seguramente cuando ya los vio de lejos llegar y vio que ahí venía Benjamín, seguramente su alma descansó, ¿no? Eso no lo dice el autor, ¿verdad? Pero lo podemos intuir, ¿no? Y cuando llegan, lo primero que le dicen es: todavía vive José, ¿no? Claro que aquí el autor curiosamente no habla de un tema muy interesante que hubiera sido bueno, pero obviamente hubiera caído en el chisme, ¿no? Porque dice: todavía vive José, pues se supone que los hermanos tendrían que haberle explicado a Jacob por qué vive, ¿no? Porque ellos le dijeron que había muerto por una fiera, ¿no? Le llevaron ensangrentada aquella túnica, ¿no? Pero curiosamente el autor ya no se pone a analizar eso. El autor no narra, ¿no? Nunca vemos que Jacob le pregunte: bueno, ¿y por qué vive, no? O sea, si murió, yo vi la sangre, ¿no? Ustedes me lo trajeron, o sea, ¿cómo es que todavía vive, no? Esa sería una de las grandes preguntas que se haría, ¿no? Pero curiosamente el autor no lo dice, ¿no? O sea, ciertamente si lo hubiera dicho, pues los hermanos tendrían que haber confesado, ¿no? Y seguramente habría habido ahí otro problema con su padre, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió venderlo? Yo qué sé, ¿no? Pero curiosamente el autor no narra nada de eso. No le interesa eso. ¿Y por qué no le interesa? No le interesa no porque narrativamente no sea importante. Era importante saber ese punto, ¿no? Pero todos sabemos, en primera sabremos ya cuál es la respuesta, ¿no? Que tenían que contar la verdad, ¿no? Quiere decir que esto va implícito. Y si no lo cuenta es porque ese es un problema que ya está de lado, ¿no? Si ya hay una reconciliación de hermanos, pues ya no es necesario lo demás, ¿no? Además, a un padre lo que él necesita, pues no solamente es que le cuente qué pasó, sino que está vivo su hijo, ¿no? Es finalmente lo que importa, ¿no? Entonces, el autor, aunque sí debe ser una parte importante, ¿no? El autor no lo narra porque ya no es importante eso, ya no interesa, ¿no? A lo mejor si hubieran sabido que era José, ¿no? Y los hubiera castigado o algo, a lo mejor si hubiera habido otra historia, ¿no? Pero como ya hay reconciliación, pues ese es un dato que ya sale sobrando porque hay reconciliación, ¿no? Da por hecho o da implícitamente por hecho que están reconciliados, ¿no? Y que el papá se va a reconciliar con los hijos, aunque no lo diga, ¿no? Es algo implícito que está, ¿no? Si hay un ambiente de fraternidad, hay un ambiente de reconciliación, por supuesto que todo va a ser reconciliación y fraternidad, ¿no? Bueno. Y entonces cuando llegan y le dicen que vive José, dice que no lo cree, ¿no? Bueno, pues es obvio, ¿no? Si durante años ha llorado la ausencia de su hijo, sabía que estaba muerto y le dicen que vive, pues no se la va a creer a la primera, ¿no? Así me están bromeando, ¿no? Está bien que ya regresó Benjamín, pero, o sea, ¿de dónde puede ser eso, no? No puede ser, ¿no? O sea, no cree que de verdad esté vivo, cree que es un engaño de sus propios hijos, ¿no? Y obviamente, ¿cuál es la prueba de que sí está vivo? Pues los carros que mandó José, ¿no?
Dice, pero cuando vio los jarros y volvió a escuchar las palabras, pues se da cuenta que es cierto, porque ciertamente, ¿cómo es que los hijos regresan? Y no regresan solamente con lo que tenían que traer, sino regresan con grandes carruajes, ¿no? O sea, quiere decir que sí hay algo de cierto, ¿no? Los hijos no regresarían con eso nada más porque sí, ¿no? Alguien se los tuvo que haber dado, alguien importante en Egipto se los tuvo que haber dado. ¿Y por qué se los daría a ellos? O sea, sus hijos no son nada en Egipto, ¿por qué se los daría? La única solución es, se los dio a alguien que es importante en Egipto, y porque es importante conoce a los muchachos. ¿Y quién es? José. Entonces es como que los mismos carros le ayudan como a analizar las cosas, ¿no? Obviamente pues es algo que José va aquí, ¿verdad? Jacob, perdón, va analizando en su interior, ¿no? Es algo muy duro, ¿verdad? Para su pobre corazón, ¿no? Que está a punto de desfallecer, ¿verdad? Y quiere, ¿verdad? Precisamente recibir esto, ¿no? Quiere transformar todo, ¿no? Y por eso al final se alegra y dice, esto me basta, esto me basta. O sea, Jacob se da cuenta que ha recibido la mejor noticia de toda su vida. Su hijo que pensaba muerto, vive, esto me basta. Todavía vive mi hijo José, voy a ir a verlo antes de que morirme. O sea, sabe Jacob que ya va a morirse, pero dice, no, yo no me voy sin haber visto a mi hijo antes, ¿no? O sea, quiere decir que el vacío que había generado durante todo este tiempo por la ausencia de Jacob, se llena ahora, ¿no? Se llena en su interior, se llena en lo más profundo de su ser, con la capacidad de ver a su hijo, ¿no? Y entonces se va a poner en marcha, ¿no? Y entonces va a venir todo el capítulo, ¿verdad? 46, que es la marcha hacia Egipto y el encuentro con Jacob. Entonces vamos a leer el capítulo 46, bueno, una parte, no todo, ¿verdad? Porque ahí te vamos a explicar por qué no todo. El capítulo 46, ¿no? No, estoy en el Nuevo Testamento, pues nunca lo voy a encontrar, ¿no? Este es el primer libro. Entonces, capítulo 46, ¿no? Dice, aquí está, ¿no? Partió Israel, ¿no? Israel, acuérdense que Jacob y Israel es el mismo personaje, ¿no? Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y dijo Dios a Israel en esta visión nocturna, Jacob, Jacob. Este le respondió, aquí estoy. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre. No temas en bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré. También José te cerrará los ojos. Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y sus mujeres en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán y fueron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus nietos, sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, y a toda la descendencia se la llevó consigo a Egipto, ¿no? Y luego viene toda la genealogía de Jacob, ¿verdad? Que son todos los nombres, ¿verdad? Y toda su familia. Eso no lo vamos a leer porque no vamos a explicar la genealogía, ¿no? Digo, sí tiene una situación, ¿no? Pero no la vamos a explicar ahorita. Y nos vamos a saltar entonces hasta el versículo 28, ¿no? Cuando ya llega, ¿no? Dice, Israel mandó a Judá por delante, a donde estaba José, para que éste le precediera a Gosén, y llegaran al país de Gosén. José enganchó su carroza y subió a Gosén, al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello, y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José, ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a avisar a Faraón y a decirle, han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaba en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así cuando les llame Faraón y les diga cuál es su oficio, le dirán, ganaderos hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres, de suerte que les quedarán en el país de Gosén, porque los egipcios detestan a los pastores de ovejas. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya llega finalmente Jacob. Bueno, entonces, primero que nada, antes de irse, ¿verdad? Equipan todo y dice que Israel o Jacob va precisamente a Berseba, ¿no? Que es uno de los lugares importantes, ¿no? Para ellos antes de irse.
Y aquí, primero que nada, la primera parte del relato, ¿no? Cuando Dios le habla a Jacob. Fíjense, esto es muy importante. Decíamos que en este relato de José, Dios nunca habla. Dios nunca le habla a José. José sabe que Dios está con él. José habla en nombre de Dios. Pero nunca hemos oído que Dios le hable directamente a José. Eso es una cosa muy curiosa, decíamos, ¿no? El ciclo de José se caracteriza porque Dios nunca le habla a José. Dios nunca le promete nada a José. Dios está implícito, ¿no? Aparece implícitamente ahí. Pero curiosamente cuando habla de Jacob, Dios vuelve a hablarle a Jacob. Entonces dice que este es un pasaje, una de dos. Como es Jacob, Dios le habla a Jacob, o más bien este es un pasaje de otro momento, de otra historia, y se insertó aquí. Por eso es que Dios habla. Es la única parte donde habla de nuevo Dios, ¿no? En todo el ciclo de Jacob, de José, solamente habla aquí de nuevo Dios, ¿no? Entonces aquí hay una cosa. Y aquí hay algo muy curioso. Generalmente en los relatos que hemos visto, en algunos lugares les llaman Israel, en algunos lugares le llaman Jacob, ¿no? Pero en este pasaje que leímos, ¿verdad? Del versículo 1 al 7, va alternando el nombre, ¿no? Partió Israel con sus pertenencias. Dios le dijo a Israel, Jacob, Jacob. Fíjese cómo va intercalando los nombres, ¿no? Dios le llama a Israel, ¿cómo le llama? Jacob. Le respondió, aquí estoy, ¿no? Y va intercalando. ¿Por qué en este pedacito, 7 versículos, el nombre de Israel y de Jacob va variando? ¿Cuál es la razón? Tiene que tener un significado, ¿no? ¿Por qué el autor ha revuelto esto? Algunos dicen, lo que pasa es que este relato seguramente, ¿verdad?, tuvo 2 redacciones, ¿no? 2 autores y luego los juntaron. No, eso no tiene sentido. 7 versículos y juntarlos ahí. Y además, esta frase, ¿no? Dios llamó a Israel diciéndole Jacob. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? No puede haber combinaciones. Es una hipótesis que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que sí puede ser es que el autor quiere recalcar la identidad de la persona. Quiere recordarle al autor algo muy importante, que Jacob y que Israel es el mismo, que no son 2 personajes distintos, que Jacob recibió un nombre nuevo, ¿no? Pero que no ha perdido el antiguo, ¿no? Eso puede significar. Pero tal vez lo que trata de dar a entender aquí el autor es muy importante, porque estamos ya al final del libro del Génesis, ¿no? Ya están por irse a Egipto, y ya después de Egipto van a vivir durante un tiempo en paz, y luego vendrá toda la esclavitud en el libro del Éxodo. Pero a partir de ahora, cuando ya vivan en Egipto, ¿cómo van a ser conocidos en realidad estos hijos? Porque estos hijos en realidad, ¿quiénes son? Estos 12 hijos representan las 12 tribus de Israel, ¿no? Del pueblo de Israel. Entonces lo que el autor está tratando de hacer aquí, juntando los 2 nombres, es recordarnos, Jacob e Israel son el mismo. ¿Pero por qué no lo quiere reforzar? Porque en el próximo libro, que es el Éxodo, nunca más va a aparecer el nombre de Jacob, ¿verdad?, como el padre de las tribus. Porque el padre de las tribus siempre va a ser Israel. Porque ¿cómo se llama el pueblo? Israel, ¿no? El pueblo, nunca decimos el pueblo de Jacob, no. Nunca decimos el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel. ¿Y cómo está conformado el pueblo de Israel? Por 12 tribus, decimos nosotros, ¿no? Por 12 tribus. Quiere decir que el autor, en el fondo, este relato es, Jacob está a punto de irse a Egipto y recalca, ¿no? Es Jacob, pero es Israel. Es Jacob, es Israel. En el fondo, ¿qué está diciendo? Acuérdate que cuando se hable de Israel en los otros libros, es Jacob. Está preparándonos ya para otro. Ya está terminando el libro, está preparándonos narrativamente para decir, ojo, lo que viene adelante es la historia de Israel. ¿Y quién es la historia de Israel? Es la historia de un pueblo. ¿Pero quién es el origen de ese pueblo? Jacob. Todo lo que hemos contado de Jacob y de sus 12 hijos es el pueblo de Israel. Sí, porque obviamente ya cuando hablemos del libro del Éxodo, ya no vamos a hablar de los hijos de Jacob, vamos a hablar en general de las tribus, pero la base está en esto, ¿no? Entonces el autor está preparándonos ya está terminando su libro, ya está acabando, ya entonces ya aquí revuelve todo, porque en el fondo es la conciencia, todo lo que se diga delante de Israel, ¿de quién está diciendo? De Jacob, es el mismo personaje, ¿no? Quiere como recalcar esa idea, ¿no? Eso es lo que le interesa, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, vemos cómo se va a aparecer Dios aquí, ¿verdad?, en este lugar, ¿verdad?, en Berseba. Y le va a decir que vaya a Egipto, ¿no? Claro, él va a Egipto muy contento porque pues va a ver a José, ¿no? Pero si lo pensamos bien, irse a Egipto es perder la promesa, ¿no? Porque Dios había hecho la promesa de una tierra prometida, ¿no? Y esa tierra prometida es donde estaban viviendo ellos. Ahí es donde Abraham ya había comprado, ¿verdad? Le habíamos visto, ¿no? Un lugar para enterrar a Sara y luego ahí lo depositaron a él. O sea, están alejándose de la tierra prometida. Y entonces uno podría pensar, no, pues ya se acabó la promesa, si se van a ir a vivir a Egipto, porque no van de paseo, van a irse a vivir a Egipto, les van a dar una zona en Egipto, ¿no? La tierra de Goshen, ¿no?
van a perder la promesa. Y en el fondo, ¿qué le está diciendo Dios aquí? No te preocupes, ve a Egipto, yo me voy a ir contigo. Y tú algún día vas a regresar. Claro, no vivo, ¿no? También no seas avaricioso, ¿verdad? Ya estás viejito, no vas a vivir tanto, ¿no? Pero vas a regresar, ¿verdad? José te cerrará los ojos. O sea, cuando le dice que José le cerrará los ojos, ¿qué le está diciendo? Te vas a morir en Egipto, punto. O sea, no vas a morirte en la tierra prometida, te vas a morir en Egipto, pero vas a regresar. Y efectivamente, cuando salen los egipcios, perdón, los judíos, ¿verdad? De Egipto, ¿verdad? Cuando después de la esclavitud se llevan los restos de Jacob. O sea, se cumple la promesa, ¿no? O sea, es muy importante eso, porque en el fondo le está diciendo, no te preocupes, aunque vivas en Egipto, esta sigue siendo la tierra prometida. Yo me voy a ir contigo. No creas que porque te vas a Egipto, pues ya me olvidé de ti, vas a decir, ay, este ingrato ya me dejó, a ver a quién me busco ahora. No, yo me voy a ir con ustedes a Egipto. Y un día van a regresar a esta tierra, porque esta es la tierra de ustedes. Y me voy a regresar con ustedes. Y tú vas a regresar. Tú vas a regresar. O sea, es Dios que siempre es fiel a las promesas, ¿no? O sea, en el fondo uno podría decir, bueno, Jacob cómo se fue con miedo, ¿verdad? La tierra prometida, aunque por la emoción de su hijo. Pero Dios le dice, no te preocupes, tú vete tranquilo, tú vete en paz. ¿Por qué vete en paz? No te preocupes de nada. Yo voy contigo y yo te voy a regresar después. Tus restos van a regresar aquí, ¿no? Es la promesa de Dios. Dios no juega con esto, ¿no? Dios siempre está atento a todo, ¿no? Entonces ahora Jacob sí va contento, ahora va más, ¿no? Porque sabe que no se va él por su cuenta, Dios lo va acompañando, ¿no? Dios va junto con él, ¿no? Y luego viene la genealogía que no leímos, de la lista de nombres, ¿no? Que es toda la historia bueno, los nombres, ¿verdad? De todo lo que viene de la descendencia de Jacob, ¿no? Que en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Para qué pone el autor toda esa genealogía? Pues para ver precisamente quiénes son los que se van a Egipto, porque van a vivir a Egipto, y toda la historia del pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Donde van a ser luego esclavizados, ¿no? Ahí viene todo el problema, ¿no? Ahí viene toda la dificultad. Pero la genealogía, ¿para qué sirve? Para decirnos quiénes son los que se van a Egipto, quiénes son los que van a vivir allá, ¿no? Está preparando ya todo lo que viene en el segundo libro, ¿no? Que si bien el libro termina aquí con la historia de José, con la muerte de José, ¿no? Porque ya no hay nada más que decir, pero en el fondo está preparándonos para lo que viene, ¿no? Para lo que continúa, ¿no? Para lo que continúa. Entonces ya está preparando todo. Vean cómo el autor es muy hábil, ¿no? Por un lado está cerrando el ciclo de José, pero al mismo tiempo está poniendo las pautas para lo que viene, ¿no? Y entonces va, ¿no? Va colocándolo todo, ¿no? Va viendo todos los nombres que van apareciendo ahí. En total, ¿verdad? Si ustedes lo cuentan, ¿no? Son 66 personas, ¿no? 66. Y entonces, ¿verdad? Porque dice son 66, pero, ojo, son 66, pero van a añadir después, ahí no lo añade, lo va a añadir después, cuando empiece a adoptar a la familia de José, ¿no? Que sería José, su esposa y sus dos hijos. Al final son 70, ¿no? El número 70 es el número de la totalidad, ¿no? Quiere decir que el pueblo de Israel, y por lo tanto la familia de Israel, de Jacob, es plena, es total, ¿no? Es una cosa muy bella, ¿no? Porque los 66 nombres, toda la descendencia de Jacob, y luego en el siguiente capítulo, ahorita vamos a ver cómo va a adoptar a los dos hijos de José, y entonces adopta toda la familia de José, y van a formar 70, ¿no? Y entonces quiere decir que el pueblo de Israel está completo. Quiere decir que la familia de Jacob está completa, no hay nadie. Si fueran 66 es una familia incompleta, porque el número 6 es lo incompleto, ¿no? O sea, y luego 6, ¿no? En total incompleto. ¿Quién va a completar la familia de Jacob? José, su esposa y sus dos hijos. Se va a completar con los últimos 4, ¿no? Se completa plenitud. Claro, mientras no haya reconciliación y esté el hermano perdido, la familia está incompleta. Pero ahora ya que encontraron a José y Jacob los va a adoptar a los nuevos niños, la familia será plena, será completa. Vean, es una cosa muy bella, ¿no? Porque en el fondo, aunque la genealogía, verás, una lista de nombres, está preparándonos para lo que viene. Quiere decir que entonces, cuando tú te reconcilias, tu familia es plena, ¿no? Cuando tú no te reconcilias, tu familia está incompleta, ¿no? Y bueno, Jacob, ¿verdad? Nos dice que llega ahí con su hijo, ¿no? Una escena, si ustedes se dan cuenta, es muy sencilla contada, ¿no? Porque en realidad es una escena muy difícil, ¿no? ¿Cómo poder narrar el encuentro de un padre con su hijo, ¿no? Y de un hijo que perdió durante años y que creía muerto, ¿no? Y el hijo que por otro lado, ¿verdad? Pues estuvo separado de su padre durante años, y además él sabía que era el favorito de su padre, ¿no? ¿Cómo poder narrar eso? O sea, narrativamente hablando es muy difícil, ¿no?
todas las sensaciones, todos los sentimientos. Es muy difícil, ¿no? Eso, ¿cómo lo puede describir? No se puede, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla lo hace, ¿no? Con 3 elementos. En primer lugar, un movimiento, ¿no? Antes de que llegue Jacob con él, dice que José sale al encuentro de su padre, ¿no? Él sale, agarra la carroza y sale, ¿no? Para ganar tiempo, ¿no? Para ganar tiempo, ¿no? Para que si ahí viene mi padre, no, él ya no aguanta, ¿no? Él va y se adelanta, ¿no? La necesidad es ver a su padre, ¿no? Él va y se adelanta, primero que nada se adelanta. Y de inmediato, ¿verdad? Dice que entonces se lo tomó del cuello y lloraron. No hay más, no hay más palabras en ese momento, no hay más expresiones, lloraron. Y en el fondo es el tema de la reconciliación, aquí vuelve a aparecer implícitamente, ¿no? Como cuando se reconcilió Jacob con Esaú, ¿no? Como se reconcilió José con sus hermanos. Bueno, pues ahora aquí no hay reconciliación porque nunca se pelearon, ni José ni Jacob se pelearon. Pero hay una reconciliación, ¿no? Porque en el fondo quiere decir que es el momento en el que se funde todo, ¿no? Se acaba todo. O sea, no había reconciliación total si el padre no se volvió a encontrar con el hijo. Ahí está la reconciliación total, ¿no? Porque en el fondo, ¿cuál fue el pecado de los hermanos de José? ¿Cuál fue el pecado? El pecado no solamente fue que lo vendieron, que no lo querían, que lo odiaban, no, sí. Pero ¿cuál fue finalmente la consecuencia de su pecado? La separación de un padre y de su hijo, ¿no? Ese fue el pecado, ¿no? Que hay una separación de los dos. Y aunque José ya se reconcilió con ellos, las consecuencias del pecado seguían presentes. Padre e hijo seguían separados. Ahora que por fin se encuentran, ya no hay consecuencias del pecado. El pecado fue perdonado totalmente. Ahora sí, padre e hijo están juntos, ¿no? Y entonces lo que hemos dicho, no se cumple el sueño de José, porque José había dicho, ¿verdad?, cuando era chamaco, que su padre se iba a inclinar, ¿no? Así como las estrellas se inclinan, él se iba a inclinar, ¿no? Y decíamos, no, nunca se va a inclinar. De hecho, cuando hablan del padre es que los hijos se inclinan, ¿no?, en nombre del padre. Y aquí es donde, si el sueño se cumplía, aquí es donde se tenía que cumplir, ¿no? Pero obviamente no se inclina, ¿no? Jamás iba a permitir José que su papá se inclinara, ¿no? Al contrario, se abrazan solamente, no hay necesidad aquí de reconocer la grandeza. Porque la grandeza no solamente es de poder, ¿no? La grandeza es de amor. Aquí no hay ninguna inclinación para reconocer que José es más grande, no. Aquí está el amor, ¿no? Finalmente, ¿no? La reconciliación profunda, la unión de los dos, ¿no? Y entonces sí, ¿verdad? Dice el texto, ¿no?, del Génesis, ¿no?, que después de llorar, pues entonces sí dirige su palabra, ¿no? Ahora puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues todavía vives. Las palabras de Jacob. Ya me puedo morir ahora sí. Ahora sí ya mi vida tiene sentido. O sea, me puedo morir no significa que ya se quiere morir el Señor, no. O sea, como diciendo, ya todo lo que quería en la vida lo logré, ¿no? Mi vida fue incompleta todo este tiempo porque no te tuve. Pero ya que te vuelvo a ver, ya que te vuelvo a abrazar, ahora sí me puedo morir. O sea, mi vida, ya no hay nada más que pedirle a la vida, ¿no? Ya he cumplido todo lo que yo tenía, ¿no? Ya todavía vives, ¿no? Ya no se puede más. Tú sigues vivo, sigue adelante con tu vida, yo ya puedo morir, ya terminó todo, ¿no? La muerte del padre, por lo tanto, en el fondo significa, por un lado, ya acabé mi misión, ya no tengo nada incompleto en la vida, por un lado. Y por otro lado también significa el protagonismo del hijo, ¿no? El padre se muere, ¿qué significa? Pues que el hijo sigue adelante, ¿no? El protagonista es el hijo, ¿no? Ya no hay nada, ya no hay ningún obstáculo que pueda impedir esto, ¿no? Y obviamente si lo pensamos, esta visión del padre, verá Jacob con su hijo, pues debe ser una cosa muy profunda, ¿no? Porque pues la última vez que vio a su hijo fue hace años, ¿no? Y era un chamaco, ¿no? Un muchacho, ¿no? Y ahorita pues ya es un señor, ¿no? Y no solo cualquier señor, es alguien que domina Egipto, ¿no? O sea, obviamente cuando él ve a su hijo, por un lado se llena de alegría, de gusto, pero también pues se le va ese momento de transformarlo todo, ¿no? Porque no es el mismo hijo que perdió, ¿no? Es otro hijo. Otro hijo en el sentido de que es otra persona ya, ¿no? Con otra personalidad, con otra cosa, ¿no? Eso es alguien adulto, noble, señor de un reino, y por supuesto, alguien que le ama, ¿no? Ese es el hijo, ¿no? O sea, finalmente vuelve a encontrarse con José, pero no se encuentra con el José que perdió, sino es con otro José, ¿no? Un José que ya maduró, un José que ya creció, y que en el fondo, ¿por qué este José creció? No solamente porque tiene más estatura, no porque tiene más años, no porque tiene hijos, no porque tiene poder en Egipto. ¿En qué sentido creció? Pues ha crecido espiritualmente. Este hombre que está delante de Jacob
es un hombre de fe y de amor, ¿no? Porque perdonó a sus hermanos. O sea, en el fondo Jacob está viendo a su hijo no solo que ha crecido físicamente, sino también está viendo a un José que creció espiritualmente, ¿no? Que nunca se vengó, ¿no? Que nunca hizo nada como sus hermanos se lo hicieron a él, ¿no? O sea, estamos delante de un José maduro, podemos decirlo así, un hombre maduro, pero maduro no solo físico, decíamos, sino espiritualmente, ¿no? O sea, finalmente la meta de la vida, ¿cuál es? Pues madurar espiritualmente, ¿no? Que al final de mi vida mis papás digan, mira, este hombre ha madurado, no porque ya está todo cascarita, sino porque realmente digan, mira cómo maduró, porque ya es distinto, ¿verdad? Se ha esforzado por ser mejor, es más amable, ¿verdad? Se le nota, ¿no? Yo creo que esa sería la meta de la vida que todo padre esperaría en su vida, ¿no? Que cuando diga, ya me estoy muriendo, diga, por lo menos mi hijo creció, maduró espiritualmente, no es mejor persona, ¿no? Esa sería la meta, yo creo que de todo padre, que no siempre se cumple, ¿verdad? Pero esa es la meta, ¿no? Yo digo. Y después de eso, pues van a ir con el faraón, ¿verdad? Con el faraón, ¿no? En el capítulo 47 nos narra el encuentro con el faraón, ¿no? Ahí en el versículo 7, ¿no? José lo presenta y dice, ¿dónde está? Dice, José llevó entonces a su padre, porque esto es muy importante, llevó a su padre Jacob y lo presentó ante el faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Y dijo el faraón a Jacob, ¿cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón, los años de mis andanzas hace 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y hoy no han llegado a igualar los años de la vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Entonces bendijo Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos, asignándoles predio en los terrenos en el territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Entonces ahí tenemos cómo los manda, ¿verdad? Se encuentran. Y este es un pasaje muy curioso, porque dice que Jacob va con el faraón, claro, ¿no? No cualquiera puede ver al faraón. ¿Quién fue a ver al faraón? El Jacob, que es el papá de José. ¿Y quién es José? Pues el visir, ¿no? El segundo al mando. Obviamente por eso lo recibió. Y qué curioso que empiezan a hablar, ¿verdad? A ver cómo te ha ido en la vida, ¿no? Y Jacob es muy sencillo, ¿no? Pues mira, me ha ido bien y me ha ido mal, ¿no? O sea, punto. No dice soy el mejor del mundo ni el peor, ¿no? O sea, ahí voy en la vida, ¿no? Y curiosamente le da, aquí lo importante es que bendice Jacob al faraón. Cuando el faraón no se lo pidió, lo bendice. ¿Qué significa que Jacob bendiga al faraón? Quiere decir que se están cumpliendo las promesas de Abraham, ¿no? Cuando Dios llamó a Abraham, recordemos, ¿no? En el capítulo 12, ¿verdad? Que deje su tierra, que deje todo, le dice, tú serás una bendición para todos los pueblos. Tú serás una bendición para todos los pueblos. Todos los que te bendigan serán bendecidos por ti, y todos los que te maldigan serán maldecidos por ti. Pues entonces Abraham se convierte en una bendición viviente, ¿no? Abraham tiene que bendecir a los demás. Abraham ya se murió. Entonces, ¿quiénes cumplen las promesas de Abraham? Sus descendientes. Primero Isaac, ¿no? Y después de Isaac, quienes cumplen la bendición, ¿quién es? Jacob. Jacob está cumpliendo las promesas de Abraham. Está bendiciendo a todos los pueblos. En ese momento, representados por el faraón. Bendice al faraón. Las promesas de Abraham se siguen cumpliendo ahora en Jacob. Y está haciendo bendición para los pueblos, ¿no? Por eso dice que bendice ahí al faraón, ¿no? Al faraón, ¿no? Es una cosa bella, porque entonces quiere decir que Jacob sigue siendo el portador de la bendición, ¿no? Y el soberano de todo el mundo en aquel momento recibe la bendición. Es un pueblo bendecido por Dios. Egipto está siendo bendecido por Dios. Dios se fue con Jacob, ahora todo Egipto está bendecido. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que se dijo en el capítulo 2 se está cumpliendo ahorita. O sea, la llegada de los hijos de Jacob, no nada más llegaron ahí de gorrones, ¿verdad? Ya llegamos a vivir en Goshen. No. Llegaron a traer la presencia de Dios, la bendición de Dios. ¿Y cómo está la bendición de Dios? La bendición de Dios se manifiesta en Jacob. Bendice al faraón. Bendice al faraón. O sea, se está cumpliendo todo, ¿no? Se está llevando a plenitud todo. O sea, vean cómo se va cerrando el libro del Génesis, pero cómo empezó todo con Abraham y se sigue cumpliendo todo. Dios que los acompaña, la bendición llega a Egipto. Qué increíble. Y entonces viene el momento, ¿verdad?, de la presentación, ahora sí, de los hijos de José, ¿verdad? Le tiene que presentar a sus nietos, ¿verdad?
entonces le va a presentar a sus nietos y dice, ¿no?, en el capítulo 48, ¿no? Dice, sucedió tras esto que dijo a José: mira que tu padre está malo, ¿no? Malo en el sentido no de enfermo, sino de ya de anciano, ¿no? Entonces tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, ¿no? Y se hizo anunciar a Jacob: tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, fíjese cómo va cambiando, ¿no? Fue a ver a Jacob, entonces Israel, vean cómo va alternando los nombres ya el autor, ¿no? Porque quiere recalcar la idea que es el mismo personaje, ¿no? Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho y dijo Jacob a José: el Shaddai se me apareció en luz en un país cananeo, me bendijo y me dijo: mira, yo haré de ti que seas fecundo y que te multipliques. Haré de ti una multitud de pueblos y daré a esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. Pues bien, los dos hijos tuyos que nacieron en Egipto, antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son Efraín y Manasés, igual que Rubén y Simeón, en el camino de Efratá, o sea, Belén. Vio Israel a los hijos de José y preguntó: ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre: son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo: tráemelos para que los bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Se le acercó pues él, los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José: yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre la rodilla de su padre y se postró ante él, rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín a la derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, y los acercó. Israel extendió su diestra y puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existió hasta el presente, el ángel me ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos y sean llamados en mi nombre con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y asió la mano de su padre para retirarla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Y le dijo José a su padre: así no, padre mío, este es el primogénito, pon tu diestra sobre la cabeza. Pero él rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él será grande, sin embargo su hermano será más grande que él, y su descendencia será una muchedumbre de gentiles. Y los bendijo aquel día. Entonces ahí está ya el encuentro con los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Y fíjense qué curioso, porque ustedes se dan cuenta, se repiten ciertas escenas del pasado, ¿no? Dice que ya Jacob ya está grande y está mal, ¿verdad? Que está ciego, porque ya no ve bien, ¿no? Y que va a bendecir a los dos hijos. Y si ustedes se dan cuenta, es lo que se repite de lo que sucedió antiguamente, ¿no? Cuando Isaac iba a bendecir a Esaú y a Jacob, que le roba la bendición, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad?, que ya vimos todo eso, ¿verdad? Cuando le roba la bendición, ¿verdad?, y se pone las pieles para engañarlo, ¿no? Porque el papá estaba ciego, Isaac estaba ciego, no veía, ¿no? Y se está repitiendo lo mismo. Ahora el que está ciego es Jacob y tiene a los dos hijos de José ahí delante y los va a bendecir. Nada más que a diferencia de aquel relato, en este relato no pasa lo mismo, ¿no? Porque en aquel relato se engañaron y se robaron la bendición, y bueno, ya ven todo el relajo que pasó, ¿no? Ahora no hay relato. José no le parece mucho, ¿verdad? Porque los va a bendecir de manera invertida. Pero fíjese que nada más, no pasa nada más. No hay rivalidades, no hay robos, no hay nada. Claro, ¿por qué no hay nada? Porque en el ambiente de Esaú y de Jacob había rivalidad entre ellos. Y ahorita la bendición que se está dando es un ambiente no de rivalidad, es de fraternidad, porque ya se reconciliaron los hermanos, ¿no? Quiere decir que el ambiente que reina en esa casa es de fraternidad. Así que la bendición que terminó mal en aquel capítulo, ¿no?, en este capítulo termina bien, ¿no? En el capítulo 27, ¿no?
donde los bendice, ¿verdad? Terminan odiándose los hermanos. Aquí no hay nada de esos odios, porque es un ambiente de reconciliación. Donde hay reconciliación, ya no hay rivalidades. Fíjense, lo único que está contando ahorita el autor de manera general es las consecuencias de la reconciliación. Si tú vives bien, todos se llevan bien, ¿no? Aunque a José no le parezca algo, bueno, no le parece, pero no hay peleas, no hay riñas, no hay engaños, no hay nada. Y entonces aquí vemos dos cosas en este pasaje que leímos. Uno, la adopción. Jacob está adoptando a los hijos de José, los adopta, a Efraín y a Manasés. Este relato, en el fondo, ¿qué está haciendo? ¿Cuál es la función de este relato? Este relato lo que está haciendo es adoptar dos tribus que no eran originales, ¿no? Los hijos de José no son tribus originales, y las está adoptando. O sea, porque si lo pensamos bien, ¿cuántos hijos tiene Jacob? 12, ¿no? Las 12 tribus decimos. Pero en realidad, si ponemos Efraín y Manasés, ya no son 12, ya son 14, ¿no? Y sin embargo siempre se va a hablar del número 12, aunque son más tribus, ¿no? Porque las adopta, ¿no? El mismo pueblo va adoptando otras tribus, y estos dos hijos de José representan estas tribus que adoptan. A partir de ahora, por esta adopción, Efraín y Manasés son hijos de Israel, son tribus de Israel. Los hijos que vengan después no van a ser hijos de Israel, se les va a llamar hijos de José. Incluso hay pasajes donde se habla de ciertas tribus y se hablan de los hijos de José. Significa que José tuvo otros hijos, pero que no son consideradas tribus oficiales. Pero Efraín y Manasés son tribus oficiales, porque en este pasaje sirve para decir que estos dos hijos, estas dos tribus, son también parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus, aunque no sean 12 exactitas, no importa. Son parte del pueblo de Israel, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que ustedes lo consideren, lo vean, cómo está adoptándolas, porque eran tribus que eran marginadas. Y este pasaje justamente sirve para no volver a marginar a esas tribus, para valorar esas tribus, porque también han sido adoptadas por Israel. Es lo que está diciendo. Es un relato, por un lado, sí, narrativo, verán cómo Jacob a sus nietos los adopta, pero políticamente, en la época en que se escribió, está diciendo, estas tribus también tienen un valor, porque han sido adoptadas por Israel, ¿no? Recuerden que la época en que se escribió, bueno, tiene repercusiones políticas, ¿no? Que generalmente yo aquí no las narro, pero aquí es muy importante considerar, ¿no? Está hablando no solo de estos hijos de José, está hablando de las dos tribus que vivían en ese tiempo cuando se escribió este relato, ¿no? Y está diciendo, estas tribus también son valiosas porque fueron adoptadas por Israel. Son tribus de Israel. Eso es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y entonces aquí vemos por un lado el rito de adopción. El rito de adopción, como usted lo dice, ¿no? La pone entre sus rodillas a los niños, ¿verdad? Los abrazó, los besó, o sea, los hace suyos, no son parte de él, van a ser sus hijos también. Y finalmente los toma como sus hijos, ¿no? Pertenecen a su familia, son tribus de Israel, ¿no? Es un lugar privilegiado, ¿verdad? Porque va a bendecir primero a estos dos antes de a los otros hijos, ¿no? Es un lugar privilegiado. Los levanta, no solamente son sus nietos, son sus hijos, los nombra hijos más que nietos, ¿no? Y además coloca a estos dos niños, Efraín y Manasés, al mismo nivel que a José y a Benjamín. O sea, porque José y Benjamín eran los hijos de Raquel, ¿se acuerdan? Su favorita, ¿no? Y ahora los nietos no son nietos, los va a convertir en sus hijos y los coloca porque son de la misma descendencia de Raquel, ¿no? Por lo tanto podemos decir que ¿cuántos hijos favoritos tiene a partir de ahora Jacob? 4. Benjamín, José, Manasés y Efraín. Tiene 4. O sea, la adopción está diciendo, ya son como mis hijos y están en el mismo nivel porque son como si fueran hijos de Raquel. Los está poniendo al nivel del hijo de Raquel. No solamente son los hijos de José, son los hijos de Raquel también. Es una cosa extraordinaria lo que está diciendo aquí, ¿no? Y entonces viene la bendición. Y la bendición vuelve a pasar lo mismo que pasó en el relato, ¿no? Del capítulo 27, ¿no? Que iba a bendecir al primogénito, Isaac, ¿no? Que era Esaú, pero ya ven que le vieron la cara y bendijo al menor, ¿no? Y ahora Jacob se acuerda de su vida, cuando él engañó a su padre y le robó la bendición a su hermano Esaú. ¿Y quién se llevó la bendición? El menor. Pues ahora Jacob, ahorita que va a bendecir a estos dos hijos, va a bendecir primero al menor. Va a repetir todo, porque así trabaja Dios. Dios siempre ha preferido al segundo hijo.
Dios prefirió de entre Esaú y Jacob, prefirió a Jacob, y Jacob se robó, sí, se la robó, pero finalmente Dios lo dejó. Y Jacob lo sabe que el que merece la bendición no es el primogénito, es el segundo. Y por lo tanto, ¿a quién le va a dar la principal bendición? A Efraín, que es el menor, ¿no? Obviamente José no sabe, porque José no sabe el pasado de su papá, no sabe todas las argucias y engaños que hizo, ¿verdad? O sea, José no tiene idea de todo eso, ¿no? Él sigue las normas. A la derecha pone a Manasés, que es el mayor, a la izquierda pone Efraín, que es el menor. Pero Jacob, aunque no ve, ya ven que los papás, aunque no ven, pues son mañosos y saben las cosas, ¿verdad? Entonces sabe que cómo los acomodó, y por eso dice que cuando los bendice, cruza las manos, de tal manera que la mano derecha caiga sobre Efraín, que es el menor, y la mano izquierda caiga sobre Manasés, que es el mayor. Los invierte para que la mano derecha, porque la mano derecha es la mejor, no es el signo de la bendición, ¿no?, caiga sobre el menor. Él quiere que el menor reciba la mayor bendición, porque él fue el menor y recibió la bendición, y quiere que se repita. Y por eso cuando están ahí acomodados, en lugar de extender sus manos así como José hubiera querido, él las invierte, ¿no? Y José se queda sorprendido y no le parece, dice, pero ¿por qué la derecha está sobre el menor? O sea, así no van las cosas, ¿no? Y ya le dice Jacob a José, no te preocupes, ¿verdad? Los dos serán grandes, pero Efraín, que es el menor, va a ser más grande. Así es Dios. Dios siempre escoge al menor, Dios siempre escoge al pequeño, Dios siempre escoge al que parece que no vale. Ese es Dios. Dios siempre lo escoge. Uno cree que siempre Dios va a escoger lo mejor del mundo. No, ya lo dice San Pablo, ¿no?, en la carta a los Corintios. Dios ha escogido lo peor de este mundo para construir el reino, ¿no? Sí. Cuando uno llega, dice, ay, ¿por qué está aquí en este grupo parroquial? ¿Por qué es el mejor? No, pues porque es el peorcito. Pero Dios hace cosas maravillosas de los que parecen peores. ¿Por qué me metí al seminario? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Porque era el mejor? No, pues una lacra de la sociedad, pero Dios hace cosas grandes en uno, ¿no? O sea, en el fondo no nos creamos mucho. Ay, Dios me escogió, soy lo máximo. No, Dios escoge a lo pequeño de este mundo para hacer cosas grandes. Y Dios escogió al menor para hacer cosas grandes. Y ciertamente, si lo piensan bien, Efraín va a hacer cosas grandes. Si ustedes van leyendo, sobre todo en los libros de los profetas, ¿cuántas veces se habla de Efraín? Muchas. Para hablar del pueblo del norte, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se divide en dos, ¿no? El reino del sur, que es el reino de Judá, y el reino del norte, ¿cómo se le llama? En muchos pasajes de los profetas, el reino de Efraín. O sea que la bendición tiene su sentido. Dentro de la literatura de los profetas se habla de Efraín. Cuando ustedes vean el nombre Efraín, ¿de qué está hablando? Está hablando del reino del norte. Quiere decir que Efraín, que es el hijo adoptivo de Israel, que es el hijo de José, va a representar su nombre, va a representar a todas las tribus del reino del norte en el futuro. O sea que la bendición sí es cierta, ¿no? O sea, cuando está poniendo a la isla de la derecha, este va a ser más grande, porque él va a ser el representante de las tribus en el reino del norte. Y claro, cuando se está escribiendo esto, ¿verdad? Evidentemente están todos estos problemas, ¿no? Y Efraín, la tribu de Efraín fue muy poderosa, fue muy grande, y representó a todas las demás tribus. Y curiosamente la de Manasés, no, la de Manasés pues sí sale, ¿no? De repente la nombran, pero generalmente, ¿cuál es la más importante? La de Efraín. La bendición de Jacob se cumple, se cumple. Vean qué bello, ¿no? O sea, entonces cuando ustedes vean en el libro de los profetas, ¿no? Por ejemplo, de Oseas, de Amós, se habla de Efraín, los hijos de Efraín, ¿verdad? Las tribus de Efraín. ¿Quiénes son las tribus de Efraín? El reino del norte. ¿Y por qué le ponen Efraín? Uno dirá, ¿por qué le ponen? Porque esa tribu es tan poderosa que representa a todas. Y es tan poderosa que está reflejada en el relato del Génesis, cuando la bendición recae sobre él. Y luego, ¿verdad? Esto tampoco lo voy a leer porque esto es muy largo y no vale la pena, ¿no? Mejor otro día antes del fin de los tiempos, pero en el capítulo 49 vienen todas las bendiciones que Jacob va dándoles a sus hijos, ¿no? A cada uno de los hijos le va a ir dando una bendición. Y no vamos a analizar aquí las bendiciones, es muy largo eso, ¿no? Y no viene el tema del curso que estamos dando, ¿no? Entonces viene todo eso. Y finalmente leamos la conclusión del libro del Génesis. Por fin, después de no sé cuántos años, por fin llegamos a esto. Entonces vamos a leer lo último del libro del Génesis para concluir nuestra sesión de hoy, ¿no? Dice,
Dice, José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos lo embalsamaron a Israel. Entonces, después de que da toda la bendición a sus hijos, Jacob se muere. José llora, ¿verdad? Dice, todos los egipcios lloraron durante 70 días. El número 70 es la completo, ¿no? Entonces, una totalidad de días. O sea, no solamente lloraron los hijos, hasta el pueblo de egipcio lloró, ¿no? Todos lloraron, una cosa grande, ¿no? Se murió el papá del visir, ¿no? Entonces, toda una cosa grande. Y entonces viene la conclusión de todo esto, ¿no? Que esto es muy importante. Vieron los hermanos de José que había muerto su padre y dijeron, a ver si José no nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Por eso mandaron a José este recado: tu padre encargó antes de su muerte, así le dirán a José, por favor perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de tus siervos, de tus siervos de Dios, del Dios de tu padre, perdón. Y José lloró mientras hablaban. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayeron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Les contestó José, no teman, ¿ocupo yo acaso el puesto de Dios? ¿Acaso ustedes pensaron hacerme daño? Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir todo esto, como ocurre hoy en este pueblo numeroso. Así que no teman, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con afecto. José permaneció en Egipto junto con su familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. José vio a los bisnietos de Efraín, asimismo a los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Nacieron sobre la rodilla de José. ¿Qué significa sobre la rodilla de José? Que los adoptó como sus hijos, ¿no? Sobre los hijos de José. Y por último José dijo a sus hermanos, yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de ustedes y los hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y hizo José jurar a los hermanos de Israel diciendo, Dios los visitará sin falta y entonces los llevarán mis huesos de aquí. José murió a la edad de 110 años, lo embalsamaron y se les puso un sarcófago en Egipto. Bueno, y ahí están. Y ahí termina el libro del Génesis, ¿no? Entonces finalmente se muere Jacob después de bendecir a sus hijos. Y entonces viene lo más terrible, ¿no? Los hermanos creen que José se va a desquitar, ¿no? Y le mandan el mensajito, ¿no? Nuestro papá dijo que no te vengaras, ¿no? O sea, y José vuelve a llorar por quinta vez, ¿no? Pero llora porque quiere decir que sus hermanos sí, según ya se habían reconciliado, ¿no? Pero cuando ven que se muere el padre, dice, no, pues ahorita se va a vengar. Quiere decir que los hermanos no creen en el perdón. El perdón no solamente es fácil darlo, el perdón también es difícil aceptarlo. Esta es la mayor enseñanza, lo decíamos la semana pasada, ¿no? A veces no aceptamos el perdón, no creemos que el otro me haya perdonado. O sea, fíjense, tanto tiempo y resulta ser que los hermanos todavía no pensaban que lo habían perdonado. Ay, a lo mejor se va a vengar, ¿no? Y dice, no, o sea, el perdón, así como es bien difícil perdonar, también es bien difícil a veces aceptar el perdón. No me la creo que me haya perdonado, ¿no? Y siempre vivo como en deuda, ¿no? Es que él me perdonó, es que esto, pues no, hay que creernos el perdón. Si de verdad el otro me perdonó y no me la está recordando, no me está diciendo, pues hay que aceptarlo. A veces el problema no es que el otro me perdone, a veces el problema es que yo no acepto el perdón. Hay gente que ya le perdonaron, ya es todo, y vive con remordimientos. ¿Y saben cuál es el problema de esos remordimientos? Que uno, él mismo no se ha perdonado y no ha aceptado. Y por lo tanto, si yo no me he perdonado, no he aceptado el perdón del otro. Ese es el problema de fondo. Los hermanos quiere decir que no se han, sí, ya José ya los perdonó, pero ellos no se han perdonado. Por eso van y le dicen a José, no te vayas a vengar. O sea, en el fondo, ¿qué significa? Que los hermanos no se han perdonado. Ese es el problema de fondo. Ellos no se han perdonado. Y si ellos no se perdonan, ¿cómo van a aceptar el perdón de José? Por lo tanto, entonces la última lección del libro del Génesis, ¿cuál es? Ya la última lección ya no es cómo perdonar. La última lección es, perdónate tú también. Si hiciste cosas malas en la vida, si hiciste cosas terribles en la vida, bueno, pues ya
también perdónate tú. Porque mientras tú no te perdones, nunca vas a aceptar el perdón del otro. Nunca vas a asimilar tu vida. Nunca vas a ser feliz, porque vas a vivir siempre con remordimientos, ¿no? Vas a vivir siempre con angustias, vas a vivir siempre con dificultades. Acepta el perdón, pero no aceptarás el perdón hasta que tú no te perdones. Y así se cierra el Génesis, recordando que ya el problema no es la fraternidad, porque la fraternidad ya se restauró desde hace mucho. El problema son los hermanos que todavía no se perdonan. Entonces este es el último paso. Para que el perdón pueda existir, también yo tengo que perdonarme y saber que sí cometí mis errores, es parte de mi vida, pero pues tengo que seguir adelante, ¿no? Tengo que continuar adelante, ¿no? Como cuando el paralítico, ¿verdad?, lo curó Jesús, le dice: levántate, toma tu camilla y anda, ¿verdad? Toma tu camilla. Uno diría: ¿para qué se lleva la camilla? Pues porque la camilla es parte de su vida, no la puede olvidar. Ahí estuvo postrado durante muchos años, ahí sufrió, ahí lloró, ahí yo qué sé, ¿no? Levántate, llévate tu camilla significa, si vas a caminar, si vas a empezar a ser libre, no olvides tu pasado. Acéptalo, llévalo contigo, pero llévalo contigo no para que andes viendo la camilla, sino llévala contigo para que no olvides de dónde viniste, para que ayudes a otros postrados de la vida, ¿no? Igual los hermanos, toma toma la camilla. Jesús no dice: vete en la camilla, no, la camilla ya no lo va a llevar. Ahora él lleva la camilla porque acepta su vida con su pasado. Los hermanos no llevaban su camilla. La camilla lo seguía llevando con sus remordimientos, lo seguía llevando con sus angustias, lo seguía llevando con todas sus cosas, ¿no? Los hermanos tienen que perdonarse, agarrar la camilla de sus culpas y llevarla. Fuimos malos, pero cambiamos. Nos equivocamos, pero ahora somos mejores. Y lo más importante, José nos perdonó. Pues tienen que creérsela. Y así se termina el libro del Génesis, invitándonos. José los invita, ¿verdad? No tengan miedo. No tengan miedo. Dios me mandó aquí, ya les dije que Dios, si pasó todo esto es porque Dios quiso. Ya quítense esos remordimientos, ¿no? Y yo creo que hoy entonces este pasaje nos invita a quitarnos esos remordimientos que a veces llevamos, que no nos perdonamos, ¿no? Es que no me perdono haber dicho tal cosa hace 10 años. Ya perdónese, tome la camilla, tome su historia y cárguela a usted, pero ya no deje que esa historia la siga cargando, ya no deje que sus remordimientos le sigan cargando, ya no deje que esas, ¿cómo se llama?, esas situaciones pasadas lo carguen. Cárguelas usted, acéptese como es y cárguelas. Me equivoqué, fallé, pero pero puedo ser mejor, ¿no? Y es lo que tiene que haber, ¿no? Y eso es la invitación final. El último paso para que la fraternidad se restaure ya no está en José, está en ellos mismos, para aceptarse y perdonarse. Ya no vivas con remordimientos. Y termina, ¿verdad?, diciendo que José murió a los 110 años. ¿Qué representa los 110 años? Ese es un símbolo no bíblico, es un símbolo egipcio, ¿verdad?, que en la arqueología, ¿verdad?, se ha visto. El número 110 se supone que es un buen faraón vive 110 años, es como el que fue un buen faraón, ¿no? O sea, que es un símbolo egipcio, ¿no? Si José murió a los 110 años, ¿qué significa? Que fue un buen gobernante. Y no solo fue un buen gobernante, fue un buen hermano. Y si fue un buen hermano y un buen gobernante, la bendición está ahí presente. Y ahí termina entonces el libro del Génesis, diciendo que José muere, se termina, ya se murió Jacob, ahora se muere José, se termina todo, y terminándose todo, entonces la historia ha de seguir. Ya no en el Génesis, sino ahora continuará en el siguiente libro, donde nos narrará toda la huida del país de Egipto, en el libro del Éxodo, ¿no? Pero sobre el libro del Éxodo empezaremos a hablar la próxima semana. Entonces vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes y nos animes para darle razón de nuestra fe siempre al Señor. Y ayúdanos a reconocer que tú nos perdonas, pero ayúdanos también a perdonarnos a nosotros mismos para ser mejores con los demás y así transformar siempre, continuamente nuestra vida. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, pues que tengan todos buena noche, y antes de irnos los quiero invitar, ¿verdad?, para que el próximo sábado, o sea, de mañana en 8, se va a llevar a cabo aquí en nuestra parroquia el retiro de Adviento, ¿verdad? Ya vamos a empezar Adviento este domingo, entonces el próximo sábado vamos a tener por la mañana el retiro de Adviento, ¿verdad?, para que vayan organizándose en sus tiempos y puedan por la mañana participar en el retiro de Adviento. Tomamos el otro viernes, nos vemos para nuestro curso de Biblia, empezar ya el libro del Éxodo y
por otro lado, los invito para que participen en nuestro retiro de Adviento de nuestra comunidad. Que tengan todos buena noche, que descansen. Gracias.